Muchas bendiciones. Qué gusto nuevamente para seguir compartiendo acerca de la hermenéutica. Así que vamos a entrar a la parte de los fundamentos de la tarea hermenéutica. Y es interesante notar en esta parte que los conceptos de los siguientes términos serán muy importantes. Así que en esta ocasión vamos a precisar y definir los conceptos de la hermenéutica. Entonces, vamos adelante. Bueno, conceptualización de términos. Así que vamos con el primero. Hermenéutica. ¿Qué es? ¿O cómo se entiende esta palabra? Bueno, tiene que ver precisamente con entender los documentos escritos, ¿no es cierto? Así que podemos remitirnos a lo que dicen muchos autores y en especial José Martínez, cuando en su libro sobre hermenéutica bíblica hace esta conceptualización de lo que es hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Dice José Martínez, es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica, ¿no? Eso de bíblica ya es un énfasis, un enfoque, pero es ciencia y arte de la interpretación. Por lo tanto, entonces podíamos entender que la hermenéutica no es en sí la interpretación misma, sino más bien el de proveernos principios, ¿no es cierto?, que necesitamos para justamente interpretar la palabra del Señor. Ahora, por lo que es ciencia, necesita ser estudiado. ¿Por qué? Porque tiene principios, tiene normas, tiene leyes que nosotros sí o sí tenemos que conocer de una forma directa, ¿no es cierto? Y saberlo, para que con esos principios y verdades podamos nosotros entender y justamente encontrar lo que dice la palabra del Señor, o lo que tiene cada porción y cada versículo de la palabra de Dios. Arte es porque está enfocado a la aplicación, a la práctica. Claro que sí. Uno puede estudiar las reglas generales, que también encierra el arte, pero también cuando hablamos de una forma más especial, concreta y enfocada, estamos hablando de la aplicación de aquellos principios, de la aplicación, ¿no es cierto?, de esos principios en cuanto a diferentes figuras literarias, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener claro eso. Así que recuerde, es ciencia y arte de la interpretación, no de la palabra del Señor. Por eso usted necesita conocer las reglas, necesita saber las reglas, pero luego ponerlas en práctica. De otro modo, no sería muy valioso el asunto de la hermenéutica. Interpretación. ¿Qué es interpretación? ¿Qué es interpretar? Bueno, una cosa que nosotros siempre hacemos es interpretar. Es imposible no interpretar. Leemos algo, vemos algo, escuchamos algo, estamos nosotros siempre interpretando porque queremos definir qué es eso, ¿no? ¿Y qué? ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de ruido es? O cosas como esas, ¿no es cierto? Entonces, no podemos dejar de interpretar nosotros. Será muy importante que tomemos muy en cuenta estos conceptos que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Así que, tome en cuenta. ¿Qué es interpretar? Interpretar es traducir. Traducir, claro. Tú no puedes realmente traducir un documento a otro idioma si no has interpretado, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Interpretar es aclarar. Claro, aclare, tenga claro, ha comprendido. Eso es el punto esencial y central de todo lo que tiene que ver con la interpretación. Otro que es interpretar, es explicar. Explicar la palabra de Dios, en nuestro caso, de una forma directa, concreta y clara, ¿no es cierto? Entonces debemos tomar muy bien en cuenta esto nosotros. Por otro lado,
Por ejemplo, ¿qué es interpretar? Interpretar es esclarecer. Este es el término que más me gusta personalmente porque me está hablando de que algo no está claro, algo está oscuro, hay mucha, que es muy nebuloso y todo aquello, y por lo tanto yo voy a ahora esclarecer, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que de esa manera yo pueda hablarles, ¿no? Y ahí viene la otra palabra, que es interpretar, es proclamar. Proclamar, claro, aquello que yo he entendido, aquello que yo he aclarado para mí, aquello que realmente ahora puedo explicarlo porque está claro, se ha esclarecido, todo está bien definido, entonces puedo explicarlo, puedo compartirlo, puedo proclamarlo. Entonces, nunca la hermenéutica y la interpretación están separadas de la proclamación de la palabra del Señor. Sí o sí tenemos que proclamar, sí o sí tenemos que nosotros, ¿no es cierto?, compartir aquello que hemos aclarado para nosotros y luego compartírselo con los demás. Así que entonces vamos, ¿no? Ahí, la otra pregunta, la otra palabra es exégesis. ¿Qué es exégesis? Bueno, en términos concretos y claros, exégesis básicamente está muy ligado con la interpretación, pero a su vez también está muy ligado con la hermenéutica, porque exégesis es la práctica de la hermenéutica, o la aplicación, ¿no es cierto?, de los principios de interpretación que nos ha dado la hermenéutica. Así que en ese sentido, entonces, tenemos que tener claro. Ahora, ¿qué es exégesis? Exégesis es extraer, sacar lo que está dentro del texto bíblico. Eso es exégesis. Para eso vamos a trabajar, para eso vamos a aplicar los principios que nos ha dado la hermenéutica para extraer lo que está dentro del texto bíblico. Eso de una forma muy clara, muy precisa. Tenemos que nosotros tomar muy bien en cuenta esos aspectos y esa puntualización que nos dice a nosotros este término a exégesis. Entonces, extraer lo que está dentro del texto bíblico. No podemos nosotros estar trayendo, queriendo poner en el texto aquello que no está. Para eso tenemos que entrar en el texto, así como dice en el método inductivo de estudio bíblico, ¿no es cierto?, la observación. ¿Qué hay en el texto bíblico? Y tenemos que centrarnos y tenemos que trabajar de ese modo en el pasaje que nosotros hemos seleccionado, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la exégesis como objetivo o como meta tiene, ¿no?, descubrir el significado original de las sagradas escrituras. Dicho de paso, Dios habló y cuando Dios habló le ha dado un solo sentido a su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar en cada parte, en cada porción de la palabra de Dios. Así que no estamos autorizados a ponerle otros sentidos que Dios no le dio a su palabra. Lo opuesto de la exégesis es la eisegesis. Y la eisegesis tiene que ver con introducir desde afuera lo que no está en el texto bíblico. Claro que sí. No, nosotros metemos desde afuera aquello que no está en el texto bíblico. Y muchas veces podemos estar metiendo nosotros nuestras opiniones, nuestros prejuicios, nuestros puntos de vista, nuestras presuposiciones personales. Bueno, puede estar pasando eso. Entonces, como usted verá, es todo lo contrario, ¿no?, a la exégesis.
es poner en las Escrituras lo que no está en ellas. Y bueno, para eso, ni quien nos gane, ¿no es cierto? Claro, porque a veces con tanta facilidad, con tanta rapidez, deducimos, esto es esto, así, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con eso. Ahora, tampoco voy a decirle que esto es del todo inútil o no tiene ningún valor. Bueno, a veces nuestro acercamiento a la palabra comienza por la eisegesis, claro que sí, cuando estamos leyendo la Biblia, pero jamás, como intérpretes serios de la palabra, debemos quedarnos con esas primeras apreciaciones. Tenemos que ir a la exégesis nosotros. Tenemos que hacer ese trabajo serio, ¿no es cierto?, para extraer lo que está en el texto bíblico. Eso va a ser realmente muy maravilloso, muy hermoso y muy lindo. Así que tenemos la relación de la hermenéutica y la exégesis. La relación. ¿Cómo se relaciona? Bueno, dijimos hace unos minutos que la hermenéutica nos provee los principios, las reglas, las normas de interpretación. Y la exégesis es la aplicación de esas normas para extraer la palabra de Dios, el sentido que Dios le ha dado a su palabra. Así que tomemos en cuenta eso como un aspecto, ¿no?, importante y necesario. Pero, ¿cuál es la relación? La hermenéutica entonces nos da los principios y los principios y la exégesis, la aplicación. Dicho de otra forma, la exégesis no se preocupa en extraer lo que está en el texto bíblico y la hermenéutica nos va a exigir y demandar una aplicación práctica a la vida y al tiempo contemporáneo en el que vivimos nosotros. Ahora, una buena hermenéutica siempre va a estar basado en una exégesis sólida de la palabra del Señor. No puede suceder lo contrario, no puede pasar lo opuesto en este caso, querido hermano, querida hermana. Así que tome en cuenta eso en la palabra del Señor. Ahora, una buena exégesis sólida y clara controla a la hermenéutica de los errores. Así que entonces es importante aquí esta relación, ¿no es cierto? Y bueno, un otro aspecto. Un versículo bíblico o un texto bíblico, como decimos nosotros, no puede significar lo que nunca significó, dice José Martínez. Así que entonces, tome en cuenta, esta es la relación. No estamos hablando de dos cosas totalmente distintas en dos direcciones opuestas, no, señores, sino estamos hablando de aquello que tiene que ayudarnos a encontrar el sentido que Dios le ha dado a su palabra. Como dice Melanchthon, único, ¿cierto? Así que tomemos en cuenta. De ahí es que nace nuestro desafío exegético en nuestro tiempo. Un desafío que debemos tomarlo con toda seriedad y con toda la rigurosidad del caso. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos ha llegado la palabra de Dios de manera directa. Si eso hubiera ocurrido, sería realmente genial, maravilloso para todos nosotros. ¿Ok? Bueno, ese triángulo que ustedes están observando en la diapositiva, podemos verlo allí, ¿no es cierto? Que este triángulo va a representar a la palabra de Dios, tal como Dios lo ha dicho o tal como ha salido de la boca de Dios. Libre de toda influencia, libre de todo ropaje, ¿no es cierto? Así. Pero tristemente podemos decir que así no nos ha llegado a nosotros la palabra de Dios.
porque no estuvimos como Moisés cara a cara en el monte con Dios, ¿no es cierto? Y bueno, no hemos hecho las pruebas como Gedeón y cosas como esas, ¿no es cierto? Entonces, no nos ha llegado. Sí, nos ha llegado la palabra de Dios, pero ya con influencias, con ropaje, ¿no es cierto? Con aspectos culturales propios de las tierras bíblicas y los países y las naciones por las que tuvo que pasar el cristianismo y como tal la misma palabra del Señor. Por ejemplo, una de los primeros, una de las primeras influencias que encontramos nosotros es la cultura greco-romana. Claro que sí. Eso fue el primer ropaje, la primera influencia que sufrió la palabra del Señor. Así que hay muchos aspectos culturales, ¿no? Romanos, griegos, en lo que es la palabra del Señor. Alguien diría, pero también eso afecta al Antiguo Testamento. Claro que sí. Recuerde que el Antiguo Testamento fue traducido al griego, la versión Septuaginta, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, tomemos en cuenta nosotros eso. Hoy por hoy hay muchos cristianos peleando por aspectos culturales que por principios bíblicos que están y que son eternos y que no son cambiables en la palabra del Señor. Así que entonces eso, ahora tuviéramos alguna ventaja si así nos llegara o nos llegó la palabra del Señor. No, sino tenemos otro aspecto, la cultura americana europea o europea americana. Ya, póngale el nombre. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos ha llegado hasta nuestros lugares, naciones y países con esas influencias o vía esas naciones. Pero esas naciones también han tenido la oportunidad de interpretar la palabra de Dios y, bueno, aplicarlo dentro de su entorno cultural. Y cuando han traído el Evangelio a las tierras latinoamericanas, pues han traído con todo lo que era su forma de vida. Y de ahí que hay varias cosas que hoy por hoy está dentro del seno del cristianismo latinoamericano, pero a veces son más cultura norteamericana o cultura europea, de cómo entendieron o cuáles fueron sus prácticas de la fe cristiana. Entonces hay todas esas situaciones. A nosotros nos ha llegado el Evangelio con todo ese ropaje, con toda esa influencia cultural, ¿no? Por los lugares y los países donde ha pasado el Evangelio y la palabra del Señor. Ahora, nosotros estamos aquí. Usted y yo estamos aquí. Y queremos nosotros entender e interpretar la palabra del Señor. Queremos ser exégesis. Queremos nosotros realmente tener lo que Dios quiso decir o lo que Dios dijo cuando habló, ¿no es cierto? Entonces, nuestra misión, nuestra tarea, nuestro desafío exegético es este. Tenemos que traspasar los aspectos culturales, los ropajes, las influencias que están, ¿no es cierto?, ahí. Pero nosotros tenemos que traspasar y llegar a la palabra del Señor. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad como intérpretes. Y si Dios nos ha llamado a proclamar su palabra, eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que tenemos que nosotros esforzarnos en cumplir, queridos maestros, predicadores, conferencistas. No podemos nosotros tomar a la ligera este desafío. Tenemos que nosotros ir allá y tenemos que trabajar, ¿no? Y seriamente. Por eso alguien ha dicho que la exégesis es una tarea histórica. Claro, tenemos que meternos en primer término a la historia y de cómo eran las cosas para luego decir esto es así. Porque si no hacemos esa tarea, entonces vamos a estar pues haciendo injusticia al entendimiento
de los textos bíblicos, de las porciones de la palabra del Señor. Así que entonces, tome en cuenta. Y cuando hacemos este trabajo exegético, tenemos que diferenciar lo permanente, lo eterno de los asuntos temporales. Hay cosas que son propiamente temporales en la misma palabra del Señor. Y tenemos que diferenciar esto nosotros cuando estamos haciendo este trabajo exegético en nuestra tarea, ¿no? Y en nuestro cometido de cumplir con la misión de la interpretación o el desafío exegético. Claro, sí. Y otro de los asuntos. Tenemos que diferenciar los principios bíblicos de los aspectos culturales. No podemos nosotros querer manejar o tratar del mismo modo esos aspectos. Tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque hay influencias culturales. Porque hay, ¿no?, ropaje que le han puesto y que no necesariamente es palabra de Dios. Pero lo que es palabra de Dios, lo que son los principios permanentes de la palabra de Dios, eso no van a cambiar en el tiempo, en ningún lugar, van a ser siempre los mismos. Entonces, por eso, como intérpretes, necesitamos nosotros hacer esas precisiones en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a seguir llevando adelante esta tarea, a asumir este desafío exegético. No nos quedemos, no se quede con lo que le han dicho, no se quede con lo que ha encontrado probablemente en diferentes fuentes. Usted necesita practicar, asumir este desafío exegético para entender y saber qué es lo que exactamente Dios ha dicho cuando Él ha hablado. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo siempre sea nuestra guía. Bendiciones.